sociedad, donde abarcamos el tema del fútbol, de la política y de otros aspectos desde una perspectiva socioantropológica. Razón por la cual los libros que hoy se ponen a la venta al módico precio de 70 pesos uno o los dos por 100 pesos forman parte de una editorial que es independiente y que no está esponsoreada por nadie, sino por nosotros mismos. Somos nosotros los que hacemos de manera independiente todo este desarrollo, que se resume en 9 títulos, de los cuales algunos aparecen en la mesa de exposición. Y abarcamos temas políticos, como fue por ejemplo el reciente caso del paso del gobierno nacional y popular de Néstor y Cristina Kirchner al modelo neoliberal de Mauricio Macri en la Argentina, como abarcamos también temas sociales, como el libro La izquierda en América Latina, donde hace 4 años atrás, con personas reconocidas del medio académico, embajadores, militantes incluso, nos preguntábamos si la izquierda en América Latina tiene un avance o lo que realmente tiene es un retroceso. Eso a modo de interrogatorio. El tema que hoy nos abarca es el fútbol y el neoliberalismo. Por supuesto, es el último libro donde abarcamos qué es el neoliberalismo, qué componentes tiene el neoliberalismo y qué relación tiene quizá con una pasión de multitudes, con algo que es masivo, con algo que cada vez va ganando más público y sobre todo va ganando más en los medios de comunicación, en la televisión, como es el fútbol. Normalmente lo abarcamos desde una óptica también antropológica y social, como todos los trabajos anteriores, y al respecto vamos a tratar fundamentalmente el neoliberalismo, pero vinculándolo al fútbol, como lo hicimos en otros títulos anteriores, como es el fútbol y el exilio. Nosotros somos exiliados políticos de la década de los 70, donde, digamos, llegamos a México en condiciones no voluntarias, sino más bien forzosas, y también abarcamos la violencia y la corrupción en el fútbol, que en definitiva la violencia y la corrupción los tenemos que ver como elementos inherentes del neoliberalismo. Va a ser una introducción, un pequeño prólogo, José Miguel Candia, compañero y amigo que se encargó del prólogo del libro que presentamos hoy, y posteriormente voy a seguir con algunos relatos que tienen relación con el libro y con la coyuntura tan especial que vivimos hoy en América Latina. Después daremos lugar a una marcha de debate con los compañeros presentes. Gracias. Bien, cada vez que venimos con estos temas, nos falta gente en el auditorio que con sobrada razón nos dice: no, si el mundo está de cabeza, ustedes hablan de fútbol. Sobre este tema es como cuando se murió Juan Gabriel. Un impacto mediático enorme. Uno puede decir, a título personal, es un tipo de música comercial que no me gusta, no sé, que quiero, no sé, vamos a para equiparar las cosas. Y es cierto, cada uno de nosotros puede, y es válido además, formar su opinión sobre alguna cuestión de orden de este tipo, de orden masivo, con fuerte impacto en los medios, impacto en nosotros, en la sociedad, cómo lo recibimos, cómo lo procesamos, cómo elaboramos el duelo de la pérdida, en este caso de un cantautor, las despedidas. Vicente Fernández se despidió, no puede decir, no es el tipo de música que me gusta, pero hay multitudes para despedirlo a Vicente Fernández, que tiene 100 años, y 90 cantando ranchero. Pero bueno, el tema es que a reserva de la opinión personal, nos pasa con los deportes. Hay gente que le gusta en México, por suerte, hay más diversidad que en Sudamérica, el béisbol que tiene mucha fuerza, el fútbol americano, y el soccer también. El fútbol un poco tramposamente, impuesto en los 60 y 70 por la vía de la televisión, pero bueno, ya es un fenómeno instalado. Entonces, alguien me diría, bueno, pues habla del triunfo del gordo Trump en Estados Unidos, ¿no? Que los va a invadir, o lo quiere poner un muro y va a correr a 6 millones de paisanos indocumentados. También de eso podemos hablar. Pero bueno, a veces hay aspectos puntuales de la realidad social que llaman nuestra atención. En este caso hemos querido reflexionar, el compañero Carlos lo ha hecho de manera magnífica ahí,
en este último libro. Es una colección que se lleva como 10 títulos, donde desde el punto de vista de la antropología, un antropólogo está aquí, del periodismo crítico, tenemos un compañero periodista, de la historia, un compañero historiador, de la sociología y un poquito de la ciencia política de mi parte. Reflexionamos sobre estos temas que, a reserva de la opinión personal que nos merezcan, es un tema social, sin duda es un tema social. Tenemos que ver de esos fenómenos sociales, de ese comportamiento colectivo que se genera alrededor de ciertas actividades. En este caso el fútbol, ustedes saben, es una actividad lúdica, es un deporte. Como tal no tiene nada que ver con el negocio. Vamos a un llano, 11 de allá, 11 de acá, hacemos la cooperacha para el balón, alguien lo aporta y se juega fútbol. Una pelota jugamos 22, es bastante democrático. Ahora después vino alguien que dijo que el llano era de él, que esa pelota se la dio todo de su tienda, entonces que nos alquilaba el llano, había que pagarle honorarios al árbitro, que nos vendía los uniformes porque el municipio dice que tenemos que tener playeras de distinto color, no podemos estar así como estamos ahora para jugar fútbol, que tenemos que distinguirnos con una playera, parecía alguien que vende la playera, no se puede jugar cualquier calzado, hay que tener algún tenis más o menos adaptable al fútbol, y el piso, la cancha, si el pasto, los llaneros se juegan en terregales, ¿no? Pero bueno, este tipo de cosas entonces va cambiando. El balón pasó del llano, del potrero, como dicen en Sudamérica, al escritorio. Y aparece una gente que no es futbolística, que no tiene que ver con el deporte de manera directa. No es alguien que está participando con nosotros, que juega, o que es un árbitro, que es un técnico, que es jugador de fútbol, que oficia como técnico del equipo, ¿no? Por ahí es un empresario, grande, pequeño, mediano, muy grande, cada vez más grande los que se meten en el fútbol, y distorsionan las cosas. Esa realidad, bien, nos guste, no nos guste, digamos que el soccer es un distractor y es un opio que nos hace perder el tiempo. Yo tengo dos boleros, vamos a casarnos una vez, digo, no tiene sentido jugarle aquí a las escondidillas. Bolero, tengo una divisa deportiva de mis amores, que no la llevé con la novia, no la presto, ni la cambio, que son los Pumas. Esa divisa porque me hice alumno de la universidad y entendí que la universidad de la cual yo era alumno y un equipo en la primera división, yo no tenía nada que discutir, ese era mi equipo. Y de aquí hasta que me saquen con los tenis para adelante. Esas cosas, saben, son valores sagrados. Y así las cosas, bueno, un poco lo vivimos de esta manera todos. Ahora hay un montón de cosas concomitantes al deporte y ha sido desvirtuado. El fútbol es una industria, forma parte hoy de lo que se llama la industria del espectáculo. Es como traer a Ricky Martin al auditorio, es toda una empresa, es una organización empresarial, sponsoría el evento, cobra por el evento, que le paga honorarios al artista, obviamente. El fútbol se ha transformado en eso. El draft, la transferencia famosa, que eso es un gran negocio, es una subasta, disculpen que lo diga de esta manera, es una subasta como si se metieran caballos de carrera, toros de raza, cosas así. Lamentablemente, bueno, los jugadores mexicanos pagaron 2, 3, 4 veces por formar un sindicato. Hasta la fecha yo no sé qué existe. Cada vez que lo forman, lo escuché una vez a Manolo Negrete, querido por mí porque surgió en Pumas, surgió la selección de los títulos profesionales, lo quiero mucho, pero una lágrima. Resulta que hablaba del sindicato, casi pidiendo disculpas a la Federación Mexicana de Fútbol, habían amagado una huelga o una cosa así, un movimiento de protesta. Hugo Sánchez tuvo muy contradictorio el personaje, pero en ese caso tuvo un papel bastante digno. Bueno, y salió a un programa de televisión casi de Televisa a pedir disculpas, no vamos a dañar a los equipos. Son empresas, miren, el sistema que hay en México es el de franquicias. Ustedes saben que se compra un equipo, lo pueden vender, lo cambian de La Piedad ganó el ascenso, miren, el último, irritante, realmente el municipio del estado de Michoacán, famoso por las carnitas de puerco. Era un equipo que ganó el ascenso, compra la franquicia, una banda de delincuentes de Veracruz, entre ellos 2 diputados, uno vinculado a negocios non santos, diputados del Partido Oficial, del PRI. Dejó de ser La Piedad, se transformó en Veracruz y como había ganado el ascenso, juegan en primera división. Es una inmoralidad. Bien, si en este municipio formamos un equipo de fútbol
Deportivas Capozal. Y por esas cosas del destino, porque jugamos bien, somos bien organizados, eso, ganamos el ascenso. A mí me parte el alma que venga un millonario, que venga Azteca, Televisa, el LIN, que ustedes, Cemex, Cimentos de México, o Comex, la pinturería de negro, que vengan, lo compren y en lugar de Deportivas Capozalco le pongan el Deportivo Coyoacán. Jugábamos aquí a una cancha que está en Coyoacán, no es lo mismo, no es el equipo de mis amores. No se cambian, los afectos no se cambian, sí, por lo menos de un día para el otro, no despierta la misma pasión. En el museo se hizo en su momento con una divisa histórica. La degradaron tanto que quedaron 5, que es Necaxa. El antiguo equipo de los electricistas, los rayos, la electricidad. Lo compró un empresario español, el Atlético español, se lo llevó, lo desapareció algún tiempo y después lo restituyeron. Otra vez Necaxa, pero aún andando bien con el 30 personas, incluido el Necaxa en sus mejor momentos, hace unos años, estaba Ivo Basay, el ecuatoriano Alex Aguinaga, y eran realmente 40 simpatizantes. Una divisa histórica, piensen en eso. Todo esto lo contamos ahí, de manera crítica. Y demostramos cómo el neoliberalismo es más que un plan económico. Le pega todo, el neoliberalismo es una forma de conseguir la vida social. Y el deporte no se salva de eso. Se pudre, se deteriora, se descompone, se cae. Y bueno, por eso el libro se llama Fútbol y Neoliberalismo. Hay una particularidad en esta política de organización de la economía capitalista que tiende a potenciar los aspectos más disgregadores. Es la reventa, ya reconocido por todos, institucionalizado, el tema de la venta de estupefacientes. Yo participo en la hinchada de los Pumas, a la porra de Pumas, cuando jugamos aquí en el estadio de Ciudad Universitaria, y yo veo unas cosas raras. Hay una venta de alcohol, no de cerveza, que esa sí esté permitida, porque eso se negocia antes y la Federación autoriza la venta de cerveza. Se venden otros alcoholes, se vende tequila, ron, por ahí cómo pasa eso, cómo lo entran las barras ahí, las porras, cómo lo entran. Hay gente que tiene una anteola así de boleto. ¿De dónde salió eso? Yo hago la fila por un boleto, resulta que el tipo que ha dado miedo para hacer una cosa. Un montón de cosas más. Y después el papel nefasto de los intermediarios me trajo cuando se venden y compran. Hay comisiones muy jugosas que se venden. Ahora todo esto tiende a potenciarse, no se corrige. Un sistema económico, una política económica como el neoliberalismo, que tiende a ser, bueno, ley de la selva, señores, que sobreviva el más apto. Este tipo de cosas se hacen. Cada vez tenemos, se degradan más las cosas, se deterioran más las cosas. Es más comercio, menos deporte. Ya no tiene regreso, esto es un deporte profesional. Piensen en el tenis, cuánto gana un tenista, porque son millones de dólares en un partido de tenis. ¿Cuánto paga la NBA de los Estados Unidos, la liga profesional de básquet más importante del mundo? Por gusto, infórmese los sueldos de un basquetbolista profesional en Estados Unidos. Béisbol, lo que ustedes quieran. Digo, esto pareciera ya no tener regreso, pero sí tenemos que tener una visión crítica y tratar, como si hay un cartel que dice en México no existe la democracia, tiene que haber democracia en México. Por algo nos reunimos aquí. También en el plano este que nos ocupa ahora, un deporte de masas, binario, querido por todos, en este camino, tiene que ser algún día recuperado una visión un poquito más, respondiendo más a sus orígenes, ¿no? Una actividad deportiva de clases populares, de chicos humildes, con un balón, gran vendidos. Es bastante democrático que eso. Hay un montón de cosas más, ahora que Carlos, que estuvo a cargo del trabajo, se los va a contar a ustedes. Yo quería esto nada más como una reflexión o introductorio, porque nos ha pasado que alguna gente dice, si el Estado Islámico y el gordo Trump que ganó en Estados Unidos, y el río que traen los sirios y los migrantes, nadie dice que eso no es importante. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Pero en este caso tomamos un segmento de la realidad social para reflexionar y volcarlo en la palabra. Porque la palabra se lleva el viento. Entonces mejor que quede en el papel, a los que les interese, lo pueden consultar. Es materia prima, no se va a hacer. Es insumo para que ustedes saquen conclusiones. Nosotros no damos nada. Esto sale del compromiso social, no desde la academia. No subestimamos la academia, pero el compañero y el servidor tenemos práctica política social, le pudiéramos llamar. Gente comprometida con algunas ideas, un puñadito de ideas, que nos van quedando. Y a partir
de eso escribimos esta cosa. Ahora Carlos va a ser más explícito en esto que yo nada más se los he mencionado, ¿no? Gracias. Sí, completar lo que dice el compañero desde el punto de vista de algunas preguntas que surgieron en la última conferencia que dimos precisamente con Buzón en el Parque del Cartero, donde por ahí un par de compañeros de manera confusa dijo que cómo nosotros podemos abarcar lo que decía Candy ahora, el fútbol con los problemas que hay. Lo que pasa es que el fútbol es popular, el fútbol es del pueblo, pero se lo ganó el mercado. Lo que nosotros tenemos que analizar es el subjetivismo cultural que nos crea el neoliberalismo. Ese mismo mercado que se apodera no solamente del fútbol, sino que se apodera también de nuestro tiempo ocioso, de la industria del entretenimiento, de nuestra manera de vestir, de nuestra manera de consumir, de nuestra manera de comer. Entonces, como decía Candia, el neoliberalismo es algo más que una forma de vida. Es una imposición que nos hacen creer en que tenemos una democracia que es brutalmente restringida, no por el hecho de ir a votar cada 4 o 6 años, poner un papelito en la urna, un papelito que ahora dentro de poco ni siquiera va a ser eso porque va a ser voto electrónico, que es lo que mantiene la derecha en Argentina, por ejemplo. No tenemos en realidad la elección. El fútbol es popular, el fútbol es un juego solidario, es un juego hermoso. Y bueno, más allá de la frustración de futbolistas que tenemos unos cuantos, me tocó estudiar antropología y ser antropólogo porque quise ser futbolista cuando tenía 14 años, hasta que me di cuenta que el talento no respondía, digamos, como para ser jugador de fútbol. Pero más allá de eso, tenemos la pasión intacta y tenemos el gusto por los colores y por la identidad de nuestro equipo. Una identidad que también nos robaron por la falta de sindicatos, por la falta de barrio, por la falta de asociación. El fútbol ha sido cooptado por el neoliberalismo porque en definitiva el corporativo más grande del mundo, el principal corporativo a nivel mundial, es la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Entonces, ¿cómo no lo va a cooptar el neoliberalismo? Si es no solo el principal corporativo, que además está asociado a transnacionales gastronómicas y de medios, sino que es el único corporativo a nivel mundial que tiene una implicancia mayor a nivel jurídico que los tribunales nacionales. El jugador que protesta contra su equipo de fútbol por el contrato, por lo que fuere, y no puede resolver el problema, es directamente desafiliado no solo del equipo de fútbol de la región o del país al que pertenece, sino a nivel mundial. Era lo que le estaba pasando, que afortunadamente llegó a un buen arreglo hace poco, al jugador Alan Pulido. Y también le ha pasado a muchos otros jugadores mexicanos. Estamos en un medio donde la propia oligarquía futbolera impone las reglas, en este caso la Federación Mexicana de Fútbol, que sacó la regla 10-8. La regla 10-8 quiere decir que en un plantel de 18 jugadores puede haber 10 extranjeros. Esto es una barbaridad, porque hay equipos que juegan con 10 extranjeros y un solo mexicano, o en Inglaterra tenemos equipos que juegan con 11 extranjeros. Esta cacareada globalización, que es parte inherente del sistema neoliberal, llegó también al fútbol. ¿Qué oportunidad, por lo tanto, tiene el joven futbolista mexicano, que tiene condiciones, pero que por razones de negocio y de inmediatismo económico y cultural le traen un extranjero que tiene más nombre y que obviamente va a ser el titular del equipo? Entonces, en este orden atacamos, digamos, no solamente las instancias oficiales o quienes nos determinan las leyes y las reglas a seguir, sino que nos dirigimos también a la violencia y a la corrupción. Una violencia que se manifiesta en el fútbol, una corrupción que se manifiesta en todos los órdenes, ¿sí? Y además, esto es un producto de la sociedad que vivimos. El fútbol es un reflejo de la sociedad. La sociedad está cada vez más violenta porque en definitiva el neoliberalismo no le interesa la violencia de pobres contra pobres o la lucha que a diario se dan los ciudadanos, ya sea por motivos económicos o por motivos coyunturales o circunstanciales. Esto es un genocidio por goteo, como bien dijo el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Raúl Zaffaroni. El neoliberalismo no solo se ha metido con el fútbol, no solo se ha metido con nuestro
nuestros gustos, con nuestras costumbres. Nos ha sacado los trabajos, nos han quitado los salarios, es parte inherente del neoliberalismo. La teoría fundamentalista del neoliberalismo que desarrollamos, por cierto, en este título, tiene que ver con los años 80. Recuerden ustedes cuando Margaret Thatcher y Ronald Reagan empezaron con su política brutal de recorte al gasto público, que el recorte al gasto público es el recorte a ti, a mí, a nosotros. Es recortarnos la salud, los hospitales, el acceso a la universidad, donde 10.000 estudiantes mexicanos entran a la UNAM cuando tendrían que ingresar 120.000. Esos son los recortes al gasto público. Esa es la política neoliberal, un país de pocos para pocos. Por eso no nos tiene que sorprender lo que pasa en Estados Unidos, quizá uno de los países más neoliberales del mundo, donde aplicaron a rajatabla la doctrina neoliberal, ya sea demócratas, el caso de Obama, o Reagan, en el caso de los republicanos. Y hoy tenemos un protofascista que engaña al electorado con su demagogia grotesca, diciendo que van a recuperar los empleos, van a recuperar sus salarios, porque ellos ¿sí? tienen derecho a eso, porque el inmigrante mexicano es el que le está robando el salario. O sea, todos sabemos que el problema no es que la inmigración te robe las fuentes de producción. El problema es que los gobiernos tienen que crear nuevas fuentes de producción para todos nosotros. No les cuesta mucho, porque tienen un presupuesto impresionante del que disponen. El problema es que la corrupción no solamente permite la disposición del presupuesto, sino que parte importante de ese erario se va a las armas, se va a las guerras, y de alguna manera, ¿la guerra qué quiere decir? Una lucha de pobres contra pobres, el divide y vencerás. Es un plan maquiavélico, premeditado, que atenta contra nuestra existencia. Lamentablemente tuvimos una primavera de 10, 12 años de gobiernos nacionalistas y populares, sobre todo lo que fue Argentina, Brasil y digamos algunos proyectos frustrados como Honduras y Paraguay, que precisamente se frustraron por iniciativa de quien era candidata hoy a presidenta y se la veía como la buena de la película, la señora Hillary Clinton. Ella tuvo que ver directamente no solo en el bombardeo de Irak, sino también en los golpes a los gobiernos hermanos de Paraguay y de Honduras, cuyos presidentes ustedes saben que fueron derrocados, como también fue derrocada la compañera Dilma Rousseff. Es decir, el neoliberalismo lo puede hacer por medio de las bayonetas y de los golpes de Estado. La imposición puede ser ruda y violenta, como cuando lo hicieron en 1973 en el salvaje golpe que Pinochet le hiciera al compañero Salvador Allende en Chile. Y posteriormente se reunificaron las dictaduras de Videla, de Pinochet, las dictaduras brasileñas y paraguayas y uruguayas en el Cono Sur. Pero hoy no necesita de eso. Hoy lo que necesita son los vendedores, los que venden la doctrina neoliberal. ¿Quiénes son? Los medios hegemónicos, los periodistas a modo, los periodistas que nos engañan todo el día omitiendo o diciendo cosas que no son reales. Entonces los medios de prensa no son medios de prensa, son medios de empresa. ¿Sí? Recordemos que Washington Post, que Wall Street Journal, que el periódico de New York Times apoyaban fervientemente a Hillary Clinton. Pero por favor, si ustedes me dan a elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump, es evidente que me están dando a elegir entre que me muero de cólera o me muero de cáncer. O sea, no puedo elegir a ninguno de los dos. Esa es la doctrina neoliberal. Eso es la falacia que ellos dicen en la solidaridad y en el altruismo. Que todos los que estamos por la solidaridad y el altruismo somos vagos. No tenemos el mérito de los ricos, por lo tanto no tenemos derecho a nada. Y los ricos no deben tener piedad con los ciudadanos de a pie, no deben tener piedad con nosotros, porque los ricos se merecen estar donde están. Ese es el gobierno que hoy, desgraciadamente, representa los Estados Unidos, el país más belicoso y más guerrero de la tierra, y que desgraciadamente nosotros en Argentina hoy lo tenemos con un Donald Trump criollo. El señor Mauricio Macri es amigo personal de Donald Trump, además, o se jacta de eso.
Bueno, todo esto va vinculado al fútbol por ser un deporte, como les reitero, no solo nacional y popular, sino porque, como decía César Luis Menotti, el fútbol no es importante, pero es lo más importante, quizá de lo menos importante. Bueno, gracias, compañeros. Le doy la palabra a ustedes. Primeros comentarios. Bueno, yo lo que veo es que así como el fútbol, el neoliberalismo pues nos ha invadido. Entonces, en cuanto al fútbol, ¿qué sería lo rescatable de esto? Que se vuelva a jugar en los lugares públicos, los lugares comunitarios. Por ejemplo, hay comunidades donde el fútbol pues, todavía se puede jugar, ¿no? Pero aquí en el DF pues, para nada. Entonces, ¿qué nos espera con el neoliberalismo ahorita? ¿Qué nos espera dentro de lo que hablamos del fútbol? Con tener deporte, o sea, ya se murió el fútbol de plano porque se compran los partidos, los equipos, y inclusive se arreglan desde antes quién va a ganar y quién va a perder. Y a ver, según la conveniencia, si están en el país anfitrión, FIFA esto, pues tiene que ganar por lo menos los primeros partidos el equipo local, porque de lo contrario, pues no van a tener lana para que lleguen ahí los señores a dejar su dinero, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, ¿qué nos espera en cuanto a los deportes? Bueno, mi pregunta es en cuanto a deportes, fútbol, pero hay otros, está el box y están los toros, las corridas de toros, y esta es casi igual muy popular. Entonces la pregunta es igual de qué manera influyen esas cuestiones del toro y los otros deportes, porque hay más deportes, ¿verdad? Pero ya son de gente que tiene dinero, puede ir a los países a escuchar, a ver un evento, pero aquí la clase popular va mucho a los toros, va mucho al box, inclusive donde quiera hay escuelas de box para que se prepare gente. Esa es la pregunta. Bueno, yo te pregunto, o les pregunto, ¿no? En primera, no sé si sepan del caso, bueno, del caso de México, nuestro país aquí. Vemos el caso emblemático de los Pumas de la universidad. Bueno, no sé, lo comentaste, ¿no? Bueno, había salido un artículo en Contralínea, en donde dice, también, bueno, creo que lo tocaron ambos, donde se mencionaba que el equipo de la universidad no aporta nada a la misma universidad, sino es una empresa privada que ha tenido ganancias y no las ha compartido. Quizás esta es una muestra más del neoliberalismo. No sé si ustedes sepan un poco más de este tema y pudieran ahondar. También sobre esto que llaman sentido de pertenencia, ¿no? Cómo me parece que es algo que todos los seres humanos nacemos con eso, ¿no? Una necesidad de pertenecer a, una necesidad identitaria. Y el fútbol o el fútbol de espectáculo se aprovecha bastante bien de eso. No sé si ustedes nos pudieran hablar un poquito más sobre esta cuestión psicológica, bueno, si es posible, esto del sentido de pertenencia y cómo nos manejan y aprovechan, trafican con eso, ¿no? No sé si alguien más quiera comentar algo por lo pronto. Sí, el tema que hablabas del fútbol, el fútbol yo creo que es un deporte hermoso, la verdad es una creación fantástica, y yo desde muy chico me tocó en un país como Argentina que se vive con bastante desmesura el fútbol,
incluso con imprudencia también y violencia, jugar al fútbol, pero creo que es una de las cosas más hermosas que le puede ocurrir a un chavito, ¿no? O sea, que a los 5, 6, 7 años la inclinación al fútbol, pero jugarlo. No digo que no vaya al estadio, que no lo siga su equipo preferido por televisión, sí, también, pero jugarlo es realmente hermoso. No nos olvidemos que es un deporte solidario, es un deporte de equipo, es un deporte que nos permite socializar, es un deporte que nos permite además, si tenemos una novia, que nos vaya a ver al partido y todo, y empezar a conocer gente. Además, qué mejor que nuestros hijos estén fuera de las drogas, que estén fuera de ambientes raros. Y el ambiente del fútbol, por lo general, es un ambiente muy sano. Quienes lo hemos jugado, quienes hemos disfrutado del fútbol, realmente hemos conocido gente muy valiosa, hemos conocido grandes entrenadores y también hemos conocido compañeros que son hasta el día de hoy amigos, en mi caso personal. A mí me tocó hacer entrevistas con gente de fútbol y es increíble cómo la gente de fútbol es diferente cuando uno lo entrevista que lo que aparenta ser en la televisión. Hablo de periodistas reconocidos que por ahí tienen una actitud bastante payasa en la televisión o bastante monocorde y sin embargo nos sorprenden. Decía Cristina Pacheco que la entrevista es el punto más alto de una conversación. Y efectivamente, nos ha tocado compartir con gente de fútbol un nivel intelectual muy profundo, unas conversaciones que, digamos, fueron grabadas a efectos de ser después remitidas a... Yo trabajé en medios impresos, en periódicos, fueron grabadas, pero que después, en off, realmente quedamos sorprendidos. Son muchos. Y entre ellos muchos jugadores del fútbol mexicano y periodistas mexicanos. Pero ¿qué pasa? En la televisión se transforma, tienen otra actitud. Ahí entra el dinero, ahí entra el factor neoliberal que hablábamos hace un rato. No estoy diciendo que se corrompa, estoy diciendo que hay un cambio de discurso. ¿Sí? Esto quiere decir, con ustedes hablo de una manera, pero si a mí me contrata el día de mañana una cadena televisiva, es muy probable que me digan de esto no se habla y esté hablando de otras cosas mucho más frívolas, más superficiales. Tal vez sea mentira aquello que no hay consignas o que no recibo consignas. Entonces, realmente creo que el fútbol es maravilloso. El problema del fútbol es cuando la pelota, como decías otra vez César Luis Menotti, salta del potrero a los escritorios. El potrero, el llano, es bárbaro, es hermoso, es disfrutar un juego colectivo. Cuando salta al escritorio hay las condiciones sonoras. Lo otro, a mí me cuesta compararte el fútbol con los toros o con el box. El box me parece que alguien dijo, un escritor famoso, que es un homicidio legalizado, de alguna manera. Y en cuanto al tema de toros, bueno, nosotros en Argentina no tenemos toros. Quizá fue una decisión muy sabia, porque estoy en contra del maltrato a los animales. Y todos sabemos que el toro, antes de salir al ruedo, no sé si me exprese bien en términos taurinos, es brutalmente maltratado. Entonces, me tocó una vez, creo que contigo, miraba a los toros, no me gustó el espectáculo para nada. El fútbol es un espectáculo hermoso, que ganó mucho en público. El problema es que también ganó mucho en televisión. Entonces acá, ver el fútbol todos los días en televisión es como si nos encanta, no sé, un plato de sopa, pero todos los días es la misma sopa. Tarde o temprano esa sopa, la verdad, no la vamos a degustar. Y con el fútbol pasa lo mismo. El tema de los Pumas se lo dejo al compañero Calia, porque si hablo mal de los Pumas tengo problemas muy serios. La sociedad matrimonial, ¿cierto? Entonces, hay espacios que no invadimos. No, mira, la observación que hacías es interesante, porque el sistema de franquicias, en algunos casos son propiedad el equipo es propiedad de una empresa. Televisa, contrariando una disposición de FIFA, llegó a tener en primera división 3 equipos. Es obvio que una empresa que maneja 3 equipos, que tiene uno emblemático, lo va a tener el San Luis, Necaxa y el América. El equipo emblemático por tradición, por historia, y eso es el América. Entonces, es fácil arreglar un juego aquí abajito de la mesa y decir, oye, hoy les toca a ustedes perder porque queremos sacar campeón al otro, ¿no? Son del mismo corporativo.
O bien, en el caso de las instituciones educativas, funcionan con lo que se llaman los patronatos. Tanto los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, de Monterrey, Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un patronato donde las empresas hacen aportes, no gratuitos, porque hay publicidad de por medio, se reciben los derechos de transmisión por televisión, que son jugosos, realmente jugosos, ¿no? Entonces, en lo que señalaba el compañero que hizo la pregunta, está este aspecto de evolución de recursos, es delicado, pero ahí hubo malos manejos, tanto del lado del patronato como del lado de la rectoría en su momento. Conocí algunos detalles de este tipo. El patronato tiene la obligación de transferirle parte de los recursos que se obtienen por la transmisión de televisión, cobro del boleto de entrada, todo lo que ustedes conocen, el derecho para que se vendan ciertas marcas de cerveza y de refrescos, etc. Pasarle eso a la casa de estudio. Todos tienen esa obligación. No siempre se cumple. Tuvo Banamex, no hace falta que hablemos sobre el segundo banco del país, asociado, ahora pertenece al Citi, digamos, ¿no? A la segunda o tercera banca del mundo. Estuvo Carlos Slim, después estuvo el grupo ICA, antes de esta crisis que ha debilitado mucho a la constructora ICA. Ellos fueron aportes importantísimos para el patronato, que a través de ellos estuvo un equipo profesional que nos dio bastantes satisfacciones. Ahora, por incumplimientos de esos que nunca te los explican, el traspaso de recursos que tiene la obligación de hacer el patronato, la casa de estudio, nunca se llevó, sí se llevó a cabo, pero no hubo un flujo de recursos de la magnitud esperada, ¿no? Esto pues en relación a un poquito tu pregunta. El otro tema importante que dices es el tema de las pertenencias. Es cierto, como animal social, cada uno de nosotros vive en un espacio físico, aquí en la colonia esta, que tiene para nuestros afectos un valor especial, tal vez el visitante no le interese, estamos asociados a alguna divisa deportiva si nos gusta algún deporte, hay amores, hay filias y fobias, tenemos más identidad con una cosa que con otra y eso. Que no está mal eso, ¿no? Forma parte de lo que llaman algunos los psicólogos sociales, dicen cómo construimos nuestra subjetividad, cómo nos acostumbramos a crear pertenencia. Este es mi colectivo, aquí vivo, esto me da contención en la buena y en la mala, para festejar o bien para elaborar duelos. Si hay pérdida, busco un pecho fraterno, como dice una canción, para morir abrazado. Se busca el hombro del amigo, del más cercano, ¿no? Y así somos tribu en el buen sentido de la palabra. Lo que ha habido con el neoliberalismo, y esto está aplicado en el libro, por eso se lo recomiendo, no porque el compañero sea el autor, sino porque hay reflexión, cualquiera de los títulos que ustedes vean, trajimos, esta es una línea de reflexión que nos obsesiona. Demostrar cómo toda esta manipulación en que termina aquí. Se digrega el cuerpo social. Ya el barrio, la colonia, hoy tiene un sentido distinto, hay inseguridad, hay gente extraña, no nos llevamos con ella, perdemos la pérdida de espacios públicos, se pierde el llano, o se pierde la plaza pública porque se vuelve insegura. Si me van a robar, ya no llevo a mi chico a tener bicicleta, yo no voy a el periódico a mí, llevar un termo con café, ya no lo hago. Por temor que me vayan a robar, lo saco con 50 pesos en la bolsa, que si me roban no me lleven mucho, dejo el reloj, el celular, bueno, todo este tema de la vida urbana, el salvajismo de la vida urbana, no se nos pega. Y eso es neoliberalismo. Por favor, no crean que el neoliberalismo se reduce a los impuestos, la paridad cambiaria, todos esos rollos que nos tiran desde las altas esferas y nos marean las manos montañas. Ninguno de nosotros está decidiendo una inversión en pozos petroleros, por ejemplo, seguramente no creo que sea el mundo de los que estamos aquí. Pero el deterioro de la vida social sí nos pega cotidianamente. Y cuando pierdo espacio de referencia, ¿qué hago? Me aferro a lo que puedo, cosas muy primarias. Y ahí sí hay un sesgo peligroso. La violencia en los estadios tiene mucho que ver con esto. Y quien se queda huérfano se aferra de lo poco que tiene. El salvavidas a veces es el equipo de fútbol sobre el cual estamos depositando nuestros afectos. Y la fobia al equipo rival. Cuando se ve un partido clásico es típico. Suele de violencia. Yo no me defiendo, mire, no me preocupa tanto la violencia verbal. Hay cantitos muy bonitos, son medios ofensivos y estamos pasando a
haciendo algún recordatorio al adversario, a un jugador, a la otra tribuna. El problema es la violencia física, buscar a la porra rival para agredirla, ese tema sí es de riesgo, eso es de riesgo. Y ahí estamos, como decía el compañero, en una especie de guerra de pobres contra pobres. Digo, porque yo he visto entre muchachos muy humildes, del equipo con el que simpatizo y comparto colectivamente en la tribuna cuando voy, amores y sinsabores, satisfacciones y adversidades. Bueno, lo veo y después, ay, nos ganó el otro equipo, las cosas no salen bien, a ver cómo se agrede a la otra parte. Y del otro lado hay chavos que son parecidos, muchos son chavos de familias trabajadoras, que con esfuerzo hacen la preparatoria, con más esfuerzo acceden a una universidad pública si pueden. Y es una agresión, ese no es el enemigo. Ahí es lo peor que nos puede pasar. Ese no es el enemigo. Esta es la parte de riesgo acerca de la pregunta que hacía el compañero, sumamente oportuna, el tema identitario. ¿Cuál es mi identidad? ¿Con qué me identifico? Si pierdo el equilibrio, recordemos, estamos hablando de lo más importante, de lo menos importante. La lucha gruesa pasa por otros por el tema de la política, entendida como el ejercicio de la función pública, por la distribución del ingreso, por una vida digna, por los sectores, sobre todo para los que tienen situación más carenciada desde el punto de vista material, ese es el eje duro. Pero si pierdo ese eje, porque me quedé sin sindicato, me quedé primero sin trabajo, no tengo trabajo, no tengo sindicato. Si los partidos políticos me decepcionan, en general nos decepcionan, y los diré, nos decepcionan 3 veces, pues no me queda nada. ¿Qué me queda? Los chavos van a la esquina a formarse un porro, y eso es un lazo de solidaridad, porque hay que escaparle a la patrulla, que lo quiere llevar, lo quiere extorsionar. El consumo de ciertas sustancias es una transgresión. Entonces, bueno, hago solidaridad, hago pandilla con ellos. La pandilla es un grupo de contención, un grupo primario de contención. Y lo otro es el fútbol, por ejemplo, en algunos casos el fútbol sirve para eso, es el espacio que me cobija. Ahí me siento entre iguales, estoy entre mis hermanos. Pero estoy con un equipo equivocado. Si creo que la contradicción pasa por ahí, y en pelearme con la porra rival, que está formado por chavos que como nosotros, vienen de sectores populares, sufriendo para alcanzar algún nivel educativo que les permita tener un empleo, etc. Otros son gente desempleada que ha perdido su trabajo, otros son trabajadores eventuales, venden a la calle, no es nada indigno, pero está sujeto a un montón de cosas, ustedes lo saben, o hacen reparaciones cuando pueden, cuando tienen demanda, este tipo de cosas. Por ahí sí, el neoliberalismo y toda esta reflexión que ustedes ven sobre la mesa, como palabra escrita, como reflexión hecha desde el compromiso y la militancia, sí tienen advertencias y señalan peligros, y encajan con la pregunta oportuna del compañero, sobre el cual tenemos que estar alertas. Gracias. Sí, nomás retomar lo que decía el compañero, la ruptura del tejido social se produce porque de alguna manera el divide y vencerás forma parte de los gobiernos neoliberales. Lo último que quieren es la unidad del pueblo y mucho peor sería para ellos la unidad del pueblo organizado. Es ahí donde tenemos que hacer hincapié en nuestros dirigentes, en nuestros compañeros, en todos aquellos con los cuales formamos una plataforma de base, en la autocrítica. Y parece que la autocrítica es demasiado temida. Ahí tenemos un libro del gobierno popular al gobierno neoliberal donde me encargué de desarrollar una columna con la autocrítica, porque yo todavía estoy esperando la autocrítica del Frente para la Victoria, partido al que pertenezco. Si bien reivindico totalmente las políticas de Néstor y Cristina Kirchner, hay aspectos fundamentales que dejaron mucho que desear. Y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado con los dirigentes. Los dirigentes no son dioses, los liderazgos no son indiscutidos, por lo tanto se vale discutir, se vale este tipo de espacios para debatir, para reflexionar, porque todos podemos estar de acuerdo o desacuerdo, pero tenemos que mantener la verdad, compañeros. Decía Bertolt Brecht que la verdad, el que no la conoce es un ignorante, pero el que conoce la verdad y sin embargo
embargo, mantiene la mentira, no estamos hablando de un ignorante, estamos hablando de un criminal. Y de alguna manera nos están estigmatizando, nos están haciendo acusaciones falsas cuando planteamos una política que, más allá de nacional, popular, populista o como la quieran llamar, es la política la única alternativa que tenemos. Los ciudadanos de a pie es la única herramienta que tenemos en la política. Entonces, ese desenfado con los partidos políticos o ese escepticismo que plantean muchos, puede ser que tengan razón en cierta parte, pero también hay que explicarles, ¿no? Si yo voy con el médico, con el doctor, y me dice que López Obrador es una porquería, yo le tengo que explicar que López Obrador no es una porquería, que López Obrador es la única alternativa que tenemos en este país. Pero no porque López Obrador sea un dios, sino porque realmente ha hecho un gobierno nacional y popular, no solamente cuando estuvo en el Distrito Federal, ¿sí?, como regente. Gracias a él tenemos Metrobús, gracias a él tenemos una pequeña pensión para los mayores adultos, sino que fue tal vez lo mejor que hemos tenido en los últimos 20, 30 años. Así como no me cabe ninguna duda que en mi país, Néstor y Cristina Kirchner, con todos sus desaciertos, fueron lo mejor que hemos tenido, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, no he visto algo igual. Prueba de ello es que el pasado 9 de diciembre, cuando la expresidenta tuvo que entregar el poder, reunió 350.000 personas en la Plaza de Mayo. Dígame un presidente que se va después de 8 años de ejercicio y después de 12 años de continuidad con su marido, Néstor Kirchner, y que reúna 350.000 personas en una plaza. No es casual. Entonces nosotros tenemos que reivindicar los procesos nacionales y populares, pero tenemos que fomentar esto, espacio de reflexión y del debate, donde mucha gente puede estar muy escéptica, puede decir no, tengo que pagar la tarifa de luz el lunes, el martes si no tengo dinero, lo cual es legítimo, pero no nos paralicemos. El miedo nos paraliza y el miedo es lo que infunden los gobiernos neoliberales. Son especialistas en esto, porque les conviene a sus intereses. Para eso cuentan con ese ejército hegemónico de medios de difusión, que lejos de hacer una función social, lo único que hacen es alejarnos de la realidad. Gracias. Bueno, tenemos los libros 1 por 70, 2 por 100, porque somos una edición independiente. No somos ni Grijalbo ni Planeta. Cuota de recuperación. Bueno, muchas gracias, Carlos y José Miguel. Muchas gracias. Pues nos esperamos aquí el próximo sábado y esperemos